¿Cuál fue el motivo y por qué elegiste tu tema de investigación? Este proyecto parte de una inquietud personal por el estudio de la astronomía matemática en la Nueva España del siglo XVII. Dado que mi formación ha sido sobre historia de la cultura virreinal en el campo de las ciencias, siento el deber de continuar en esta línea de investigación, pero ahora enfocado en el estudio de la astronomía matemática en la época del virreinato. ¿Cómo lo relacionas con tu carrera? La astronomía y las matemáticas eran áreas de estudio importantes en la Nueva España. La educación en estas áreas se centraba en la enseñanza de los clásicos, así como en la realización de cálculos complejos y observaciones astronómicas. Además, se fundaron academias y colegios para fomentar el estudio de estas disciplinas y algunos criollos destacados sobresalieron como astrónomos y científicos gracias a su formación en matemáticas. ¿Qué aprendiste en este curso? Identificar la interrelación que existe entre la investigación y la sociedad del conocimiento, comprender las fases de la metodología de investigación, identificar los sistemas de referencia, identificar la importancia de la recolección de datos, analizar los elementos del diseño de una investigación y determinar procedimientos de análisis de datos e interpretación de resultados. Ahora presentaré la propuesta del proyecto de investigación. La astronomía matemática en la Nueva España del siglo XVII, percepción y comprensión desde las mentalidades de la época. En el siglo XVII, la Nueva España experimentó un importante desarrollo en ciencia y tecnología. La astronomía matemática fue una disciplina relevante en ese periodo. Se sabe poco sobre cómo las personas comunes percibían y entendían esta ciencia. Este proyecto busca comprender cómo la astronomía matemática influenciaba el pensamiento y la visión del mundo de las personas comunes en la Nueva España del siglo XVII. Planteamiento del problema. Se desconoce la percepción y comprensión de la astronomía matemática por parte de las personas comunes en la Nueva España del siglo XVII. Es importante entender cómo esta disciplina influyó en su pensamiento y visión del mundo. Se necesita obtener una visión más completa y profunda del pasado para comprender la importancia de la astronomía matemática en esa época. Estas son las preguntas de investigación. ¿Cuál fue la relevancia de la astronomía matemática en la concepción del mundo en las personas comunes en la Nueva España del siglo XVII? ¿Qué impacto tuvo la difusión de la astronomía matemática en la Nueva España en la gente común y en la construcción de la identidad en aspectos de la ciencia, la religión, la sociedad y la cultura? ¿Cómo se transmitieron y adaptaron los conocimientos astronómicos y matemáticos en la Nueva España y cómo se relacionó el conocimiento de los diferentes grupos sociales y culturales en la construcción del conocimiento científico? Objetivo general. Identificar y analizar fuentes históricas que permitan reconstruir la percepción y comprensión de la astronomía matemática en la Nueva España del siglo XVII por parte de las personas comunes. Objetivos específicos. Comprender cómo se enseñaba y divulgaba la astronomía matemática en la Nueva España del siglo XVII. Estudiar la relación entre la astronomía matemática y las prácticas sociales, políticas, religiosas y culturales de la Nueva España. Analizar la conexión entre la astronomía matemática y otros aspectos del conocimiento y la cultura en la Nueva España del siglo XVII. Finalmente, justificación y metodología. La investigación es relevante para comprender la historia de la ciencia, la tecnología, la cultura, la astronomía y las matemáticas en la Nueva España del siglo XVII. Se utilizará una metodología mixta que combina enfoques cuantitativos y cualitativos y se realizará un análisis del discurso a partir de fuentes primarias del Archivo General de la Nación. Los resultados de esta investigación pueden cerrar la brecha en el conocimiento sobre cómo la gente común percibía y entendía la astronomía matemática y su influencia en su pensamiento. Gracias.